Grupo Wagner, la contratación de mercenarios por parte del gobierno ruso. ¿Cómo puede ser que un país contrate mercenarios y cambien las reglas de juego totalmente? Podemos pensar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando tú te enfrentabas a Francia, lo que hacías era luchar contra franceses, ¿no? Y entonces venía un francés, hacía, bueno, cualquier cosa, un francés atacaba a un alemán, entonces podían comenzar ahí las negociaciones de decir, bueno, aquí ha habido una guerra, esto se sube a mandos del Estado más grande, ¿no? Demás. Pero ¿qué pasa cuando un mercenario, por ejemplo, se le va la chapa y ataca o se les va un misil y se le escapa hacia Polonia, ¿no? O se carga un polaco? Un mercenario que además ni siquiera está del todo muy bien contratado, por así decirlo, en Rusia, puesto que estos grupos son ilegales. Están declarados como organizaciones terroristas, pero aún así se subcontratan, más bien, ¿no? Para algunos tipos de guerrillas y demás. Y entonces, nada, simplemente me parece una cosa súper curiosa. ¿Cómo puede ser que esto exista y cómo puede ser que, eh, sí, cómo podemos tratarlo, básicamente? Yo, Mm. Sí, yo sobre esto, es que es un tema muy interesante porque tiene que ver, claro, como sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que, bueno, hay congresos anteriores, el Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón y todo eso, pero a partir de la Primera Guerra Mundial, por lo devastadora que fue, por las más de 10 millones de muertos, como la tecnología había avanzado tanto y se empleó, digamos, toda esa fuerza mecánica, todo ese excedente de producción y de vida que Europa tenía, se descargó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que fue absolutamente devastadora, cosa que nadie esperaba, porque cuando se metieron en la guerra esperaban todavía que sí, fuesen sí, como las campañas europeas del 19, como la guerra, como la victoria alemana sobre Francia, que marca la configuración del Imperio Alemán en 1870, la batalla de Sedan, por ejemplo, como esas batallas, digamos, todavía nobles del siglo XIX, donde los soldados iban claramente identificados, con colores visibles se para poder sabía, dispararse claro. entre La ellos. película de Sin Novedad en el Frente habla de eso un poco, de cómo iban unos chavales que literalmente se creían que iban un fin de a arrasar a los franceses rápidamente, bueno, porque esto lo cuenta desde la perspectiva alemana en la Primera Guerra Mundial, y decía, en la novela esta, que supuestamente está basada en hechos reales y tal, Sí, dijo, sí. mi madre me dijo que no le hiciese ascos a la comida, que iba a ser algo bastante duro y que yo comiese, aunque no me gustasen las verduras, lo que sea, que yo comiese todo lo posible. Eso es lo que le dijo la madre a un alemán cuando fue a la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínate lo que tendrían ellos pensado de que eso era, ¿vale? Claro, Básicamente. es que se juntaban dos cosas, una visión bastante romantizada de la guerra, y real incluso con referencia a las guerras anteriores, pero también el hecho objetivo de que las guerras anteriores no eran tan duras y tan devastadoras como fue la Primera Guerra Mundial, porque no había esa potencia de fuego, porque los soldados verdaderamente no podían avanzar. Entonces, el frente occidental, que es en el que se ambienta tanto la novela como la película, a los pocos meses, bueno, o incluso al mes de empezar la guerra, ya se convierte en una guerra de trincheras porque no podían pasar de un lado a otro por las ametralladoras, luego Sí, sí, empezaron a sí. intervenir los tanques, los primeros aviones con eso de uso militar, tal, los gases, la guerra química, armas de destrucción como, bueno, una potencia destructiva que antes no se tenía. Y claro, después de la Primera Guerra Mundial, de ahí viene todo este intento de crear una sociedad de naciones, los puntos de Wilson, para intentar, pues eso, De que la pacificar guerra Europa de una fuese más manera efectiva y tranquila. tal. Y se Sí. refuerza el derecho internacional y todo esto para evitar otra catástrofe así. No se logra evitar, llega la Segunda Guerra Mundial y, bueno, peor aún, claro. Y después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU, o se reinventa Sociedad de Naciones con la ONU, toda esta historia, ¿no? Precisamente para evitar todas estas cosas. Claro, ante la proliferación de todas estas medidas en el derecho internacional más restrictivas para intentar evitar todas estas situaciones, pues los estados tienen que buscar esos subcontratas, tienen que buscar quiebras, o sea, eh, resquicios para seguir ejerciendo, bueno, para hacer lo que siempre han hecho, seguir ejerciendo Sí. influencias, las grandes potencias sobre Y países más pequeños, y como no lo pueden hacer ya directamente por toda esta proliferación de legislación internacional y tal, pues lo hacen a través de de subcontratas, de como subcontratas puedan, sí. oscuras y siniestras como estas, y eso lleva a un montón, claro, lo hacen precisamente por tener que atenerse a leyes internacionales, y entonces, claro, eso lleva a todos los problemas de, bueno, si ocurre cualquier cosa, si hay que juzgar a alguien por crímenes contra la humanidad o cualquier historia de esta, claro, no hay control ninguno, es que esa es la idea, es que por eso el Y problema. también Mm.
Pero, o sea, Digo, quiero decir, si los mercenarios contratados por Rusia ahora hacen todo tipo de barbaridades, se supone que Rusia no va a ser responsable de ello. en Porque muchas no no, lo porque entiendo bien. supuestamente son grupos terroristas. Y entonces yo, según había escuchado, lo único que se puede decir a Rusia es ser un estado promotor del terrorismo y entonces sí que habría sanciones Entonces, de ese estilo, pero no serían como tal de guerra. Pero pero lo que estás pasa es que apoyándolo luego con más también razón, ¿no? hay agencias de mercenarios estadounidenses. Lo que antes era, creo que se cambiaron el nombre por la mala prensa y tal, pero lo que antes era el grupo Blackwater y toda esta gente. Es Sí. que, Sí, claro, sí, sí, sí. es que son un asset, por así decir, son una herramienta más en el abanico de instrumentos que tienen las grandes potencias para influir indirectamente en los distintos países, Y porque, lo claro, que ya iba a no pueden decir, hacerlo directamente. lo que iba a decir al inicio, al plantear este tema, que se me había olvidado, que quizás esto es uno de las introducciones básicamente a la guerra moderna, a la guerra dentro de una democracia, que bueno, ya ves tú lo que es Rusia, pero quiero decir, una guerra cuando la opinión pública es mucho más conocedora de lo que está ocurriendo y cuando se da cuenta la gente en el instante de lo que ocurre en el frente, en donde sea, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede estar Putin, por ejemplo, teniendo una repercusión social todavía favorable hacia él y todo eso? Pues, ¿cómo lo hace? Pues, primero, con el grupo Wagner contratando mercenarios, es decir, no mandando rusos para allá. Y segundo, con otro que había visto en un paper de cuál era la composición del ejército ruso ahora mismo. ¿Qué es lo que hace? Mandan a convictos de Siberia, sobre todo para las primeras líneas de batalla, porque claro, esto en plan lleva una consecuencia política, llevar gente a la guerra. Entonces tú en primera línea pones a los mercenarios, pones a la carne esta de cañón, pones a los convictos de Siberia y a la última línea, al final de todo, pones al chaval de 18 años de Moscú, que claro, que cuando esa persona muere, y cuando las personas del vecindario se dan cuenta de, coño, esto está siendo bastante importante tal, entonces la repercusión social que tendría sería mortal básicamente para Putin. Y ahora mismo todavía en las encuestas lo avalan bastante. ¿Pero cómo lo avalan? Pues porque el ejército está siendo llevado a cabo por esto, por mercenarios, por convictos, con personas que mueren y que no tienen una repercusión social en la vida de Rusia tan grande como la tendría eso, un chaval que todavía tiene la vida por delante, de Moscú, de clase media y todo eso, ¿sabes? Ujú. Claro, esa es otra lección aprendida también de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de la primera. Sí, Cuando todavía no hay una guerra de propaganda, cuando todavía no se han establecido tan firmemente las tácticas de propaganda, y pasa claro, precisamente esto, que al fervor patriótico inicial y romántico se le sí, sí, sí. sucede corriendo los años, al segundo, al tercer año de guerra, pues el cansancio, la frustración, la resignación, el régimen de los zares cae en Rusia, el régimen de los emperadores cae en Alemania y luego en Austria-Hungría. O sea, los estados literalmente acaban desintegrándose y en parte por perder la guerra, pero otros incluso antes, como Rusia. O sea, es un problema en cierta medida propagandístico también, ¿no? Porque claro, si la opinión pública llega a ser tan desfavorable como para derrocar al gobierno, pues ahí se acaba todo, como Claro, pasó con claro, los por zares. eso. Es mantener la opinión pública, básicamente, yo creo. Pero Es bueno, una guerra externa siempre comporta la necesidad de librar una especie de guerra propagandística interna, porque si sí, no, dentro bueno, del lo que propio pasó territorio. con Estados Unidos en Claro, eso iba a Vietnam, por decir ejemplo, que en Estados Unidos se ha pasado eso durante los últimos años, ¿no? claro. Y bueno, en Vietnam, ahora bueno, en Afganistán no se han retirado por eso, se han retirado por otras cosas, pero bueno, también tiene que ver, ¿no? El hecho de que las opiniones públicas de las democracias liberales pues se puedan mostrar contrarias a la guerra, al tener libertad, relativa libertad de acceso a la información y todas estas cosas, pues claro, y libertad de opinión y libertad de expresión, pues ocurre que no se puede controlar la opinión pública de la misma forma y no se puede conseguir esa unidad de bloque que sistemas colectivistas dictatoriales o sistemas que están entre el colectivismo asiático y el liberalismo europeo, como puede ser este despotismo moderado o este autoritarismo ruso, sí que pueden conseguir con más facilidad. Y eso, en cierta medida, es una desventaja desde el punto de vista puramente pragmático, estratégico. Pero Y claro, bueno, si eso. merece la pena luchar alguna guerra es por conservar lo que tenemos. Es decir, si en el proceso de ganarla destruimos lo bueno de nuestro sistema, pues ya me dirás. Es que es una posición bastante peliaguda. Y ahora, en torno a lo de las guerras, este 20 de marzo se ha hecho, 20 de marzo de 2003 es cuando empezó la guerra de Irak, se ha cumplido ahora 10 años, y entonces eso, bueno, Bueno, podríamos traerlo
para algún episodio siguiente, porque la verdad es que se está haciendo como un revisionismo de todo lo que ha pasado en estos últimos 10 años y la opinión al final que ha quedado de ello, ¿no?